Hay juegos que nacen sentenciados, no porque sean malos, sino porque no encajan en su momento. Juegos a los que se les colgó una etiqueta demasiado rápido, aburrido, raro, decepcionante y fracaso. Y mientras, la gente pasaba página. Estos juegos se quedaron ahí, esperando a que alguien los jugara sin prejuicios. Este top va de eso, de juegos que no merecían el odio, que fueron llamados malos sin serlo, y que hoy, con perspectiva, se sienten mucho mejores de lo que nos dijeron. Cuando salió Days Gone, fue tachado de genérico, de otro mundo abierto más, de juego largo sin alma. Y ese fue su mayor problema, la gente no le dio tiempo. Porque Days Gone no es un juego de impacto inmediato, es un juego de cocción lenta, de recorrer carreteras desiertas, de sentir la soledad y de sobrevivir con recursos limitados. Cuando conectas con su ritmo, descubres un mundo hostil y opresivo que se te va metiendo poco a poco. Se equivocaron porque lo juzgaron en frío, y este juego necesita horas y paciencia. Y si aquí el problema fue la prisa, el siguiente fue juzgado por atreverse a ser diferente. A Death Stranding lo llamaron simulador de andar, aburrido, pretencioso, y sí, si lo juegas esperando acción constante, no es tu juego. Pero ahí está la clave, no pretendía serlo. Death Stranding es una experiencia sobre el peso, el viaje y la conexión, sobre avanzar despacio y sobre sentir cada paso. La gente se equivocó porque no quiso aceptar que un videojuego pudiera ir a otro ritmo. Hoy muchos lo reconocen, no era malo, era distinto. Y de un juego incomprendido por su ritmo, pasamos a uno castigado por no cumplir expectativas imposibles. Mass Effect Andrómeda salió con una losa encima, no ser la trilogía original. Animaciones criticadas, memes, comparaciones constantes, la conversación nunca fue justa. Porque si lo juegas sin el peso del nombre, encuentras un RPG sólido, con exploración interesante y un sistema de combate mucho más ágil. ¿Fue perfecto? La respuesta es no. ¿Fue el desastre que se dijo? Tampoco. El error fue compararlo con una saga legendaria, en lugar de juzgarlo como lo que era, un nuevo comienzo. Y de un juego aplastado por su apellido, vamos a uno hundido por decisiones malentendidas. A The Last Guardian lo llamaron torpe, mal controlado y frustrante, pero pocos entendieron algo esencial: no controlas a una máquina, controlas a una criatura. Trico no obedece al instante, duda, se asusta y aprende, y esa torpeza es precisamente su alma. La gente se equivocó porque esperaba precisión mecánica, cuando el juego buscaba vínculo emocional. Con el tiempo, muchos lo han entendido, no era un mal diseño, era una relación. Y si aquí el error fue no entender la intención, el siguiente fue víctima del hype descontrolado. Cyberpunk 2077 fue el ejemplo perfecto de cómo un juego puede ser juzgado antes de ser jugado. Problemas técnicos, versiones rotas, promesas exageradas, el ruido fue tan grande que el juego quedó enterrado, pero debajo del caos había algo real, una ciudad viva, historias potentes y una atmósfera brutal. Con el tiempo, parches y perspectiva, muchos se dieron cuenta de que el error no era el juego, sino las expectaciones irreales. Y de un juego destrozado por el hype, pasamos a uno hundido por no parecer lo que no era. Spec Ops fue vendido como un shooter militar más, y ahí empezó el problema, porque quien esperaba acción heroica se encontró con culpa, incomodidad y una historia que te señala directamente. La gente lo rechazó porque no quería sentirse mal jugando, pero ese era el objetivo. Con los años, Spec Ops se ha revalorizado como uno de los shooters más valientes jamás hechos, y si aquí el rechazo fue emocional, el siguiente fue condenado por no encajar en su época. Vampire fue criticado por su combate, por su ritmo y por no ser lo suficientemente espectacular, pero lo que muchos pasaron por alto fue su sistema de decisiones. Cada NPC importaba, cada elección tenía consecuencias reales y cada muerte cambiaba el mundo. La gente se equivocó porque miró la superficie y no el fondo. Y de un RPG mal entendido, vamos a uno que fue castigado por atreverse a ser incómodo.
Comparado con Silent Hill 2, Downpour fue machacado, pero jugado por sí mismo es una experiencia atmosférica, opresiva y llena de ideas interesantes. No fue perfecto, pero tampoco el desastre que se dijo. El problema real de Silent Hill Downpour fue compararlo con una obra intocable, en lugar de valorar su identidad propia. Y si aquí el error fue la comparación, el siguiente cayó por no ser lo que esperaban. Lineal, automático y demasiado distinto, Final Fantasy XIII fue rechazado por romper tradiciones, pero con el tiempo muchos han visto una historia cuidada, un sistema de combate profundo y una identidad clara. El error fue querer que fuera otro Final Fantasy en lugar de aceptar el que era, y de un JRPG incomprendido pasamos a uno rechazado por no ser inmediato. Prey fue ignorado, pasó desapercibido y no conectó con el gran público, y sin embargo es uno de los Immersive Sim más inteligentes de su generación. Libertad total, diseño brillante y creatividad constante. La gente se equivocó porque no le dio una oportunidad, y este juego vive precisamente de eso, de explorar sin prisas. A Metal Gear Solid 5 lo llamaron incompleto, mal recortado y con un final roto. La verdad es que tuvo problemas evidentes de producción, pero en medio del ruido, muchos olvidaron algo fundamental. Es uno de los sistemas de sigilo más profundos jamás diseñados. La libertad de abordar cada misión como quieras, la inteligencia de los enemigos y la sensación de improvisación constante. Fue castigado por lo que no era, cuando lo que sí era rozaba la excelencia. Se equivocaron porque confundieron problemas estructurales con falta de calidad, y si aquí el juicio vino por expectativas narrativas, el siguiente fue víctima de su propio nombre. Unity salió roto, bug tras bug, memes, vídeos virales, desastre técnico, y eso lo condenó. Pero debajo del caos había algo muy especial, una recreación de París increíblemente detallada, un parkour refinado y un diseñador artístico brutal. Con el tiempo, cuando los errores se arreglaron, muchos empezaron a decir lo mismo: esto no era tan malo. Assassin's Creed Unity no fue un mal juego, fue un mal lanzamiento. Y de un juego hundido por bugs, pasamos a uno enterrado por comparaciones injustas. Dragon Age 2 fue criticado por reciclar escenarios, por no ser tan épico como su predecesor, pero pocos reconocieron su mayor virtud, una historia más íntima, centrada en un personaje y su evolución. No era una epopeya global, era una historia personal. La gente se equivocó porque esperaba otra cosa, y cuando un juego rompe la fórmula, a veces paga el precio. Y de un RPG juzgado por su comparación, pasamos a uno que fue señalado por su tono. BioShock 2 siempre vivió la sombra del primero, más de lo mismo dijeron, pero cuando lo juegas hoy descubres un combate más pulido, una narrativa más humana y una exploración emocional muy fuerte. No fue revolucionario, pero sí fue sólido. El problema fue que el primero era legendario, y eso suele pesar. Y si aquí el error fue vivir a la sombra, el siguiente fue castigado por cambiar demasiado. Resident Evil 6 fue destrozado por abandonar el terror clásico, por ser demasiado acción, pero visto con perspectiva, es un juego ambicioso, con campañas distintas, cooperativo intenso y momentos muy bien diseñados. No era el Resident Evil que muchos querían, pero tampoco era el desastre que se dijo. Fue juzgado por traicionar una identidad y no por ser objetivamente malo, y de una saga que cambió demasiado, pasamos a un juego que fue odiado por no cambiar nada. The Order 1886 fue criticado por su duración, por su linealidad y por ser más película que juego, pero nadie habló suficiente de su dirección artística, de su ambientación brutal y de su nivel técnico adelantado a su tiempo. Es verdad, fue corto, pero fue un juego muy intenso. Fue juzgado por no ser largo, cuando lo que ofrecía estaba cuidadosamente diseñado, y con otro modelo de lanzamiento, quizá hoy sería una saga consolidada. Y si aquí el problema fue la duración, el siguiente fue condenado por su dificultad. Dark Souls 2 siempre fue el peor Souls, pero incluso siendo el menos redondo de la trilogía, ofrecía libertad, builds variadas, zonas memorables y un multijugador interesante. Fue comparado constantemente con el primero, y eso lo marcó. Pero jugado sin prejuicios, sigue siendo un RPG exigente y profundo.
La gente se equivocó porque confundió que no era el mejor con que era realmente malo. Y de un juego castigado por comparación, pasamos a uno que fue destruido por expectativas imposibles. No Man's Sky es el ejemplo perfecto de cómo un lanzamiento puede hundir una reputación. Promesas exageradas, contenido limitado al inicio y críticas durísimas, pero lo que vino después fue histórico. Actualización tras actualización, el juego se transformó en algo enorme, rico y profundo. Hoy es una historia de redención y eso demuestra que el tiempo puede poner las cosas en su sitio. Y si aquí el error fue juzgar demasiado pronto, el siguiente fue condenado por su estructura. Polémico, divisivo y atacado incluso antes de salir, The Last of Us Parte 2 fue odiado por decisiones narrativas valientes y por no dar lo que algunos querían, pero nadie puede negar su nivel técnico, su dirección y su intensidad emocional. Fue castigado por incomodar y eso a veces es señal de que algo está funcionando. No fue un mal juego, fue un juego que no quiso complacer. Y si aquí el odio vino por emociones fuertes, el número 1 fue juzgado por algo aún más radical. Shadow of the Colossus, cuando salió, hubo quien lo llamó vacío, repetitivo y carente de contenido. Un mundo enorme sin ciudades, sin NPCs y sin relleno, pero ahí estaba su grandeza. Cada coloso era un puzzle gigante, cada encuentro una experiencia distinta y cada silencio una decisión artística. Fue incomprendido porque no seguía las normas, no llenaba el mapa de iconos y no te distraía, te dejaba solo y eso era precisamente el punto. Hoy es considerado una obra maestra, pero en su momento muchos no supieron verlo. Y después de todo esto, queda algo claro, no todos los juegos fracasan por ser malos, algunos fracasan por salir en mal momento, por no encajar, por no ser lo que la gente esperaba. A veces el problema no es el juego, es el ruido que lo rodea. Y por eso estos títulos siguen vivos, porque cuando los juegas sin prejuicios, descubres algo diferente. Si alguno de estos te hizo cambiar de opinión, déjamelo en comentarios. Quiero saber cuál defendiste tú cuando todo el mundo lo criticaba. Y si te gustan estos tops que rompen etiquetas, tienes aquí una lista de reproducción con más juegos incomprendidos y un vídeo que encaja perfecto con este, porque no siempre lo que se dice es verdad, y aquí estamos para jugarlo y comprobarlo. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento.